porque decimos que en torno a 1400 comienza una nueva etapa en la historia. Miremos en primer lugar los eventos de la historia general que pudieron dar lugar a una ruptura o a un cambio sustancial a comienzos del siglo XV y que justifiquen la definición de un periodo nuevo. La caída de Constantinopla tuvo lugar en 1453, la Biblia de Gutenberg se publicó en 1456, América fue descubierta en 1492 y Lutero supuestamente clavó sus tesis en 1517. Dado que la respuesta no parece encontrarse en los grandes eventos históricos, miremos entonces a lo que estaba ocurriendo exclusivamente en el ámbito de la técnica musical. Ciertamente, a partir del primer cuarto del siglo XV podemos encontrar algunos cambios significativos en la sonoridad de la música polifónica y en las técnicas utilizadas por los compositores. Sin embargo, las primeras generaciones musicales de este siglo siguieron cultivando sin ruptura alguna las formas y técnicas del siglo anterior. No en vano, hasta la década de 1470 aproximadamente, siguió en boga la escritura de motetes isorrítmicos y las formas dominantes del ámbito profano continuaron siendo las formas fijas, propias del siglo XIV. Más aún, si miramos con detenimiento al periodo, podremos ver que hasta el último cuarto del siglo XV, con la llegada de la generación de Josquin-des-Prez, no se produjo un abandono definitivo de estos paradigmas. Si vamos más allá, podremos ver que las grandes tradiciones musicales que el público asocia indeleblemente al Renacimiento, como las grandes formas profanas, el madrigal y la chanson, el desarrollo de las capillas musicales como eje compositivo del ámbito sacro, el desarrollo de la música instrumental para teclado y cuerda pulsada, etc., todos esos fenómenos aparecieron a finales del siglo XV o ya en el siglo XVI. Y si hablamos de la historia del pensamiento musical, los resultados no son diferentes. Por tanto, resulta muy difícil afirmar, sin más, que a principios del siglo XV comenzó una nueva etapa en la historia de la música a la que podríamos llamar, por analogía con la historia de las artes, Renacimiento, y que esa etapa se mantuvo de forma uniforme hasta la llegada de la ópera a comienzos del siglo XVII. Una periodización más coherente dividirá este periodo en dos partes. En la primera, que comprende los 3 primeros cuartos del siglo XV, encontramos un periodo de transición. Los cambios generados en este tiempo, unidos a una sucesión de importantísimos eventos históricos y tecnológicos, acabarían sentando las bases para un periodo sustancialmente diferente y que operaba bajo reglas nuevas que llegaría desde finales del siglo XV hasta aproximadamente el año 1600. En cuanto al término Renacimiento, continuaremos utilizándolo como concepto, puesto que está muy asentado en la memoria de todos, pero siempre como referencia a un marco cronológico, no desde luego como un concepto que defina al periodo de manera unitaria y mucho menos como referencia a una técnica compositiva específica.